para establecer su reino como Él lo prometió. Un reino eterno, en el cual ustedes y yo estaremos por su pura gracia. Y estamos ahora ante una historia que no tiene paralelo en cuanto a demostrar ese poder que tiene Jesucristo para conquistar a Satanás y a sus huestes. Ese divino poder para someter con una sola orden a miles de demonios. Y esto es importante, porque desde la primera mención que se hace del Mesías allá en Génesis 3:15, una de las promesas que Dios hizo a la mujer que el Mesías haría fue aplastar la cabeza de la serpiente, ¿no? Eso dice Génesis 3:15. Tú le herirás en el calcañar, pero él te herirá en la cabeza, te aplastará la cabeza. Así que el Mesías debe tener ese poder sobre las huestes del infierno, y eso es precisamente lo que esta historia exhibe, ese poder. Si ustedes van a primera de Juan 3, versículo 8, y le voy a pedir que vaya. ¿Para qué dice ahí de escritura que vino el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que dice Juan que el Hijo de Dios vino a hacer? ¿3 qué? Primera de Juan 3, 8. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué dice Juan? Para deshacer las obras del diablo. Y aquí Juan está hablando del Señor Jesús. Así que podemos decir que primero de Juan 3:8 es el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. En Génesis 3:15 Dios promete que el Mesías aplastará la cabeza de Satanás. En primera de Juan 3:8 Juan dice: Jesucristo para eso apareció, para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que Jesús deshizo las obras del diablo? Este pasaje nos ayuda a eso. Marcos 5, del 1 al 20, es la evidencia de esa promesa y del cumplimiento de esa promesa. ¿Ven? Todo en la Biblia está alineado para el propósito evangelístico que tiene toda la Biblia. Para que creamos que Jesús es el Mesías, el Salvador, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Esta historia es entonces una validación de su realidad mesiánica. ¿Por qué? En otra parte de la Escritura nos dice por qué. Vamos a Lucas 11:20, y esas son palabras directas del Señor Jesús. Lucas 11, versículo 20. Ahí Él les está reclamando a los fariseos, porque los fariseos decían que por Satanás se le echaba fuera demonios. Y Él les dice en el 20: mas si por el dedo de Dios, es decir, si por el poder de Dios echo yo fuera de los demonios, ciertamente que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, hermanos, cuando tomamos en cuenta estos antecedentes, podemos entender la importancia que tiene este episodio, porque en ningún lado más se muestra de manera tan clara el poder que tiene Jesús en contra de Satanás y de sus huestes. No hay otra historia igual en toda la Biblia. Esta historia es tan importante que vamos a tomar 2 domingos para explicarla, para reflexionar, para aprender de ella. Nuestro propósito es que quede, o que nos quede a todos tan claro como el agua, el poder superior y liberador que tiene Jesucristo. Pero para poder hacerlo, necesitamos entender
tres despliegues de poder que este pasaje registra. Es decir, Marcos 5 del 1 al 20 no solo registra el poder de Jesús, registra tres poderes. Hoy vamos a ver solamente el primer poder. Porque para poder entender el indescriptible, el insuperable, el maravilloso poder liberador de Jesús, debemos ver primero el inmenso, devastador y destructivo poder al que se enfrentó. Así que eso es lo que vamos a ver hoy. El devastador y destructivo poder del demonio. Y la próxima semana vamos a ver los dos poderes restantes. El poder liberador de Jesús y después algo que nos atañe directamente a nosotros. El poder evangelístico de un testimonio genuino. Nadie puede testificar de Jesús si Jesús no ha hecho nada por él. Por eso nos atañe a nosotros. Y por eso es importante que reflexionemos, ¿qué ha hecho Jesús por mí? A este hombre, lo veremos en su momento, nadie lo tenía que obligar a hacer nada por Jesús. Él estaba ansioso de hacerlo, porque Jesús había hecho algo tremendo por él. Y solamente cuando por nosotros Jesús ha hecho algo tan tremendo como ese, podemos dar testimonio de él sin que nadie nos ande arreando. Por eso es importante aprender de este pasaje. Ok, entonces, ¿qué tan devastador es el poder de los demonios? Versículo 1, vamos a la historia. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Esta región era un territorio gentil. ¿Por qué decimos que era un territorio gentil? Fácil. Por los puercos que están en la historia, ¿sí? La gente de esa región se dedicaba a criar puercos. No podían ser judíos, porque para los judíos los cerdos son animales inmundos. Entonces, dado que esa región se sostenía de criar cerdos, obviamente tenía que ser una región gentil. Eso es una deducción. La verdad es que históricamente pues estaba poblada por gentiles, no por gente que no era judía. Bueno, Jesús y sus discípulos bajan de la barca esperando tener algo de descanso. ¿Se acuerdan? En el capítulo 4 todavía vimos cómo él se subió a una barca para evitar que lo aplastaran, luego predicó todo el día, sanó, luego se subió a la barca queriendo dormir y la barca por poco se voltea. Entonces todo esto había pasado apenas el día y la noche anterior. De manera que ellos llegan a la orilla pensando en descansar, en liberarse un poco del asedio que habían estado experimentando. Eso pensaban los discípulos. Jesús no tenía eso en mente. Miren qué dice el versículo 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Tan pronto el Señor llega, el comité de bienvenida lo recibe, ¿no? Tristemente para el Señor el comité de bienvenida no era ni la banda del pueblo, no era ni la cámara de comercio del pueblo, era la peor pesadilla para cualquiera el que le dio la bienvenida. Un hombre corriendo para llegar a ellos, que es definido aquí en el versículo 2 como teniendo un espíritu inmundo. Quiero que imaginen la escena. Probablemente estaba amaneciendo. El grupo apenas acaba de amarrar el bote en el muelle y se disponen a ir tierra adentro. Y así sin más, aparece un loco corriendo en dirección a ellos. Hay un detalle que solo Mateo registra y que pone peor la situación. Este loco no estaba solo. Vamos a Mateo 8:28.
Mateo 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. No era un loco, eran dos locos los que llegaron corriendo. Pero según se desarrolla la historia, el enfoque es solamente sobre uno de ellos. ¿Qué nos indica esto, hermanos? Y más, que el otro sigue igual. Y eso es indicativo de ¿qué? De que la gracia es la gracia. La gracia está basada en la soberanía de Dios. ¿Qué dice Romanos 9:15? Romanos 9:15 dice Pablo ahí que el Señor le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien tendré misericordia, y me voy a compadecer de quien yo me quiera compadecer. Quiere decir que nuestro Dios siempre se ha reservado la prerrogativa de salvar a quien Él quiere salvar. Pues eran dos, sí. ¿A quién demostró su gracia? A uno de ellos. Bueno, entonces la historia dice que nuestro hombre venía del cementerio. ¿Qué hacía ahí? Poca cosa. Vivía en el cementerio. Él vivía en el cementerio. ¿Qué dice el versículo 3? Tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Este hombre estaba más a gusto entre los muertos que entre los vivos. Yo estaba preparando el sermón de este pasaje, me hizo acordarme de una poesía que se llama Reír llorando, de Juan de Dios Pesa. No sé si la hayan oído alguna vez. Una poesía muy triste que habla de Garrick, un cómico muy famoso de Inglaterra, ¿no? Que va a ver a un psicólogo, a un psiquiatra, pues está tremendamente deprimido. Y su vida la dedicaba a hacer reír a la gente, por eso se llama Reír llorando. Pero en una de las estrofas, el psiquiatra le pregunta: ¿vais a los cementerios? Y él contesta: mucho, mucho. Yo le llamo a los muertos mis amigos y a los vivos les llamo mis verdugos. Triste. Y algo así, pero mucho peor le pasaba a este hombre, porque él no visitaba los cementerios. Él vivía en un cementerio. Él estaba más a gusto entre los muertos que entre los vivos. Para ser justos, también los vivos estaban más a gustos sin él que con él, ¿no? Entonces era como que un común acuerdo: tú quédate en el cementerio, nosotros nos quedamos acá. El término espíritu inmundo es solo una forma de decirle a un demonio. El espíritu inmundo es un demonio. Así que este hombre estaba poseído. Esa era su condición, estaba poseído por un demonio. Y si nos queda duda, lea el versículo 18 y ahí se le van a acabar todas las dudas acerca de que cuál era la condición. Él no era esquizofrénico, él no era psicótico, él no era obsesivo compulsivo, no, él estaba poseído, ¿sí? A propósito, y entre paréntesis, tenemos pendiente un estudio, una serie de sermones acerca de los ángeles caídos. Cuando vimos la serie de los ángeles de Dios, ¿se acuerdan que les dije? Hay una serie sobre los ángeles caídos que tenemos pendiente y sigue pendiente, pero primero Dios, en el futuro cercano la vamos a compartir. Y este mismo episodio es el que nos va a servir para ello, nada más que no como lo narra Marcos, sino como lo narra Lucas. Bueno, vamos a enfocarnos pues en nuestra historia. Versículo 3 dice que este hombre vivía en los sepulcros. Él no iba a visitar a un familiar, no era que quisiera mucho a alguien que se le había muerto y que todos los días le llevaba flores. Vivía ahí porque era un maníaco.